El piojito y la pulguita es un cuento de los hermanos Grimm que, a través de una narrativa sencilla y encantadora, nos presenta dos pequeños insectos que tienen vidas diferentes, pero comparten un mundo común, el cuerpo humano. A lo largo de los 15 capítulos, el piojo y la pulga protagonizan divertidas aventuras, se enfrentan a desafíos y reflexionan sobre su existencia, mientras aprenden lecciones sobre la amistad, la humildad y el significado de la vida en su diminuto universo. Con un tono tierno y algo moralizante, este cuento invita a los lectores a reflexionar sobre las pequeñas cosas de la vida y las relaciones que nos unen. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Era una tarde cálida y tranquila, una de esas tardes de verano en las que el sol se derrama sobre el mundo con una suavidad casi irreal. En una vieja casita de campo, en el rincón de una pequeña cama de lino, descansaba un hombre ya cansado de la vida. Su piel estaba marcada por los años, su rostro lleno de arrugas que narraban historias de trabajo arduo y noches sin descanso. Su cabello, aunque no tan espeso como en su juventud, aún parecía resistirse al paso del tiempo. Aquel día, sin embargo, no era una mañana común. El sol brillaba con una fuerza peculiar y todo parecía detenerse en la quietud de su presencia. Dentro de este pequeño universo, en el reino de la piel humana, comenzaba a gestarse una historia que cambiaría el curso de la vida de dos diminutos habitantes de la naturaleza. Estos pequeños seres, cuyas vidas pasaban desapercibidas para el ojo común, se encontraban a punto de cruzarse de manera inesperada. Uno de ellos, el piojo, un insecto de cuerpo pequeño pero tenaz, recorría la cabeza del hombre en busca de un lugar donde pudiera alimentarse, un pequeño refugio donde disfrutar de la vida en su forma más simple. Como siempre, se sentía seguro en su hogar, una piel cálida y acogedora que le ofrecía un sinfín de rincones para explorar. A lo lejos, al borde de un cabello en la coronilla del hombre, algo se movió. Era una figura diminuta, con una rapidez sorprendente, que se acercaba con determinación. Era una pulga, un ser aún más pequeño que el piojo, pero con una naturaleza curiosa y valiente. Saltaba de un lado a otro, sin detenerse, como si estuviera explorando un vasto mundo desconocido. A diferencia del piojo, que se desplazaba con un propósito claro y constante, la pulga parecía estar en una búsqueda perpetua, siempre en movimiento, siempre buscando algo nuevo. El piojo, al notar el ligero movimiento cerca de su territorio, se detuvo y alzó sus antenas con cautela. En su mundo, la paz era fundamental, y cualquier alteración podía ser vista como una amenaza. Pero cuando vio a la pulga saltando por encima de su reino, algo en su interior se conmovió. Aunque pequeño y aparentemente insignificante, el piojo había vivido muchas experiencias en su corto tiempo. Sabía que el mundo era vasto y lleno de sorpresas, y la pulga, con su agitada energía, le resultaba fascinante. La pulga, por su parte, no parecía notar la presencia del piojo hasta que su pequeño cuerpo se detuvo bruscamente a pocos centímetros de él. El piojo, al ver que la intrusa había quedado quieta por un momento, aprovechó la oportunidad para observarla con más detenimiento. La pulga tenía un brillo especial en sus ojos, como si el mundo le perteneciera y cada rincón fuera un lugar por descubrir. En comparación, el piojo se veía más reservado, incluso algo cansado de la rutina diaria que suponía la vida en la piel humana. Con un leve zumbido, la pulga se acercó un poco más, cruzando por encima del piojo con un salto corto. Era la primera vez que se encontraban, y aunque los dos compartían el mismo espacio, sus mundos eran completamente distintos. El piojo, al sentir el pequeño impacto de la pulga sobre su espalda, se estremeció levemente. Era algo que no había anticipado, y la sensación, aunque fugaz, le provocó una pequeña irritación. ¿Quién eres?, preguntó el piojo, con voz suave pero llena de curiosidad. La pulga, sorprendida por el sonido que provenía de un ser tan pequeño, giró rápidamente para observar al piojo. No podía creer que alguien tan diminuto pudiera hablar, y por un momento, se quedó en silencio, tratando de entender la situación. Soy la pulga, respondió, casi vacilante, mientras saltaba ligeramente hacia atrás, sorprendida por la presencia del piojo. ¿Y tú, quién eres? Yo soy un piojo, respondió el insecto con una leve sonrisa. He vivido aquí durante mucho tiempo, recorriendo la piel de este ser, alimentándome de su calor y su sangre. La pulga lo miró atentamente, como si estuviera evaluando sus palabras. La vida del piojo parecía simple, limitada a un solo lugar y a una rutina inquebrantable. Pero la pulga, con su naturaleza inquieta, no podía entender completamente ese estilo de vida.
Para ella, la vida era un salto constante, un ir y venir, una aventura tras otra. Había vivido en muchos lugares, saltando de un animal a otro, viajando por cuerpos y paisajes sin una dirección fija. ¿Nunca te aburres?, preguntó la pulga, con tono curioso. El piojo, al escuchar la pregunta, pensó por un momento. Su vida había sido monótona, sí, pero también era todo lo que conocía. ¿Se aburría? Tal vez. Pero su mundo estaba lleno de momentos sencillos, pequeños placeres que solo un insecto como él podía entender. La sangre tibia, el calor constante, el refugio que le ofrecía la piel del hombre. Todo eso le daba una sensación de seguridad. No, no me aburro, respondió finalmente, con una mirada pensativa. Aquí, en este pequeño rincón, todo es suficiente. La pulga sonrió con una mezcla de sorpresa y diversión. Sabía que su vida nunca sería tan sencilla. La suya era una vida de saltos, de búsqueda constante, de cambio. Pero en su interior, algo le decía que tal vez, solo tal vez, había algo valioso en la calma del piojo. Tal vez la vida no solo consistía en moverse sin cesar, sino también en encontrar un lugar donde poder quedarse. Es extraño, dijo la pulga, mientras se acomodaba cerca del piojo. Siempre he estado en constante movimiento, pero ahora quiero saber más sobre ti, sobre este lugar. El piojo, ante la inesperada curiosidad de la pulga, sonrió con más confianza. Sabía que la vida en la piel humana era pequeña, pero había mucho que ofrecer a quienes supieran observar. Y así, en ese instante, comenzó una amistad que cruzaría las fronteras de lo conocido, de lo acostumbrado, y les llevaría a ambos a descubrir nuevas lecciones en un mundo diminuto pero lleno de significados. Y así comenzó su historia, un encuentro inesperado que marcaría el inicio de una serie de aventuras que cambiarían sus vidas para siempre. La quietud y la agitación se entrelazaron, dando forma a una amistad que, aunque nacida en la sencillez de la piel humana, prometía ser mucho más que una simple casualidad. Capítulo 2. La vida del piojo. El piojo se acomodó en su rincón, cerca de la raíz de un cabello en la coronilla del hombre, y observó a la pulga con una mezcla de intriga y tranquilidad. La luz del sol, débil pero constante, se filtraba a través de las rendijas de la casa, iluminando la piel del hombre con una suavidad cálida, perfecta para su pequeño hogar. A lo lejos, el viento arrastraba algunas hojas secas, y el aire olía a tierra mojada. La vida en la cabeza humana, pensaba el piojo, era serena y sin mayores sorpresas. Aquí no había tormentas ni viento que llevara a sus habitantes lejos. El hombre, que nunca se detenía a observar, dormía plácidamente mientras su cuerpo proporcionaba al piojo todo lo que necesitaba. El piojo era un ser pequeño, insignificante si se miraba desde los ojos de un humano, pero para él, su mundo era vasto, profundo y lleno de detalles. Vivía una existencia simple, sin preguntas complicadas ni deseos insatisfechos. El piojo se alimentaba de lo que su anfitrión le ofrecía sin cuestionamientos. Su vida, limitada por la piel de su hogar, era constante y predecible, pero no por ello menos valiosa. En cada rincón de la piel humana encontraba su sustento. La calidez del cuerpo era su refugio, la piel, su cielo. Cada día, cada hora, se deslizaba entre las sombras de los cabellos, recorría los surcos y pliegues de la epidermis, buscando el mejor lugar para alimentarse, para descansar, para continuar con su simple existencia. ¿Te aburres, piojo?, le había preguntado la pulga, y por un momento, él no había sabido qué responder. No podía comprender esa necesidad constante de cambio, de movimiento. Para el piojo, el movimiento no era una opción. Estaba hecho para vivir en los pequeños espacios, en las superficies suaves y tibias. Cada rincón de la piel humana era una pequeña maravilla que solo él podía conocer en su totalidad. No había lugar en el mundo exterior que pudiera ofrecerle lo mismo. La suavidad del cuerpo, la calma de la sangre que fluye por las venas, la quietud de las noches interminables donde solo el sonido del corazón humano podía escucharse. El piojo nunca había imaginado que su vida podía ser diferente. Mientras la pulga se sentaba a su lado, algo en su interior despertó. La curiosidad. La pulga, que saltaba sin cesar, que no conocía descanso, ahora se había detenido, casi por primera vez en su vida. ¿Qué era lo que hacía tan especial este lugar? ¿Por qué el piojo parecía estar tan a gusto en su mundo tan limitado? Era difícil para la pulga comprenderlo, pero el piojo veía el mundo de una forma diferente. Vivo aquí porque es lo que sé, pensaba el piojo,
mientras observaba cómo la pulga, inquieta como siempre, daba pequeños saltos de un lado a otro, como si no pudiera quedarse quieta ni un solo momento. A diferencia de la pulga, que siempre estaba buscando algo, el piojo había aprendido a aceptar lo que su pequeño universo le ofrecía. Vivir en la piel del hombre era una vida sencilla, sin grandes complicaciones. La piel siempre estaba cálida, siempre le ofrecía sustancia, y no le preocupaba más que encontrar los mejores lugares para alimentarse y descansar. A veces, cuando el hombre se movía, el piojo se veía obligado a adaptarse, a trasladarse a nuevas áreas de la piel, siempre en busca de una mejor comida. Pero este era su ciclo. Sin duda alguna, el piojo no conocía otra forma de vida. Los años que había pasado allí lo habían enseñado a disfrutar de los pequeños momentos, a ver el mundo como una red de sensaciones simples, agradables y placenteras. La piel era su hogar, un espacio que no necesitaba ser cambiado. En su mente no existía el concepto de avanzar o cambiar, solo existía la rutina, la satisfacción en lo cotidiano, lo predecible. Sin embargo, al observar a la pulga, el piojo comenzó a cuestionarse algo. Aquella pequeña criatura, tan llena de energía y tan diferente a él, parecía encontrar algo que él nunca había considerado. ¿Por qué siempre saltaba? ¿Qué era lo que buscaba con esa incesante actividad? Mientras la pulga giraba a su alrededor, el piojo, que generalmente era una figura pasiva en su entorno, comenzó a pensar en la posibilidad de algo más allá de su pequeña vida, en algo que fuera diferente a lo que conocía. ¿Nunca te cansas de saltar?, le preguntó el piojo, mientras observaba el brillante reflejo de la luz en las pequeñas patas de la pulga. La pulga, sorprendida por la pregunta, detuvo por un instante su danza frenética. Sus ojos brillaron con la chispa de la curiosidad. El piojo parecía un ser tan distinto a ella, tan diferente en su forma de ser y de vivir. Sin embargo, algo en su pregunta resonó en su interior. ¿Cansarme?, replicó la pulga, con un tono suave pero lleno de energía. ¿Por qué debería cansarme? Hay tanto por ver, tanto por descubrir. Cada salto es una nueva aventura, un nuevo mundo por explorar. El piojo la miró fijamente, buscando en su respuesta algún indicio de lo que motivaba su vida tan llena de movimiento. Pero no lo entendía completamente. La pulga era como un viento que no se detenía, siempre en movimiento, siempre buscando algo más. El piojo no sabía si eso era una bendición o una maldición, pero le fascinaba. Nunca había tenido ese impulso, nunca había sentido el deseo de salir de su pequeño rincón y explorar algo más allá de la piel humana. El piojo estaba convencido de que, aunque la vida de la pulga fuera más agitada, la suya también tenía algo valioso. La calma, la serenidad, el goce de una vida sencilla y sin sobresaltos. Tal vez, algún día, podamos entendernos mejor, dijo el piojo en tono reflexivo. Tal vez, tú puedas enseñarme a saltar, y yo te enseñaré a quedarte quieta, aunque sea por un momento. La pulga se detuvo por completo y, con una sonrisa juguetona, asintió. Sabía que había algo especial en el piojo, algo que la atraía a pesar de la quietud en la que vivía. Quizá las lecciones de vida no solo se encontraban en los saltos y el movimiento, sino también en la calma, en la quietud de la existencia. Así, los dos pequeños insectos, tan distintos y tan parecidos a la vez, comenzaron a compartir más que espacio. Comenzaron a compartir una pequeña lección sobre la vida, el equilibrio y la búsqueda de lo que nos hace felices, aunque nuestras vidas sean tan diferentes. En el rincón de la piel humana, comenzó a nacer una extraña pero hermosa amistad. Capítulo 3. El mundo más allá de la piel. Con el paso de los días, la relación entre el piojo y la pulga se fue fortaleciendo. Aunque sus formas de vida seguían siendo opuestas, había algo que los unía, la curiosidad por el mundo que compartían, pero también por el que aún no conocían. Mientras el piojo continuaba disfrutando de la paz y el silencio que le ofrecía la piel humana, la pulga, llena de energía, no podía evitar mirar más allá, hacia el vasto mundo exterior que nunca dejaba de atraerla. Una tarde, mientras el hombre descansaba en su cama, la pulga se acercó al piojo, cuyo cuerpo estaba perfectamente pegado a la raíz de un cabello. El hombre dormitaba profundamente, su respiración lenta y regular. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y dorado. Los dos insectos, aunque tan pequeños, estaban inmersos en una conversación que, aunque silenciosa, llenaba el aire de reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay fuera de este lugar?, preguntó la pulga,
como si estuviera a punto de emprender una nueva aventura. ¿Qué hay más allá de la piel humana? El piojo la miró por un instante, algo perplejo ante la pregunta. Había vivido tanto tiempo allí, en la seguridad y el calor que proporcionaba la piel del hombre, que la idea de salir de ese rincón nunca había cruzado por su mente. ¿Qué podría haber más allá? Para él, el mundo ya estaba en ese pequeño espacio que habitaba. La piel humana era vasta, y cada rincón ofrecía nuevos lugares para explorar y alimentarse. ¿Por qué buscar algo más? ¿Qué más podría haber? Respondió con cierta suavidad. Todo lo que necesito está aquí. La piel siempre está cálida, siempre hay sangre que fluye para alimentar mis días. No necesito más. La pulga sonrió con una chispa en los ojos, pero sabía que el piojo nunca entendería esa necesidad de ir más allá, de saltar hacia lo desconocido. Para la pulga, el mundo fuera de la piel humana estaba lleno de posibilidades y aventuras. Era imposible quedarse quieta en un solo lugar. Sentir el viento, la tierra, el aire fresco de los espacios abiertos. Todo eso llamaba su atención. Pero hay tanto más allá, piojo, insistió ella. ¿No te da curiosidad lo que está más allá de esta cabeza? Hay campos, bosques, hasta otros animales con los que podríamos jugar. El mundo es inmenso. El piojo se quedó pensativo por un momento, sus pequeños ojos reflejando la luz dorada que entraba por las cortinas. Quizás no lo entendiera completamente, pero algo en la pasión de la pulga le hizo pensar que había algo más allá de su pequeño mundo, algo que no había considerado antes. Tal vez algún día, cuando ya no tenga que vivir aquí, pueda haber algo más, dijo lentamente, casi como si fuera una idea que acababa de germinar en su mente. La pulga se acercó más, saltando de un lado a otro con excitación. La idea de compartir su amor por el mundo exterior con el piojo le parecía fascinante. Aunque él se mostraba reacio, había algo en sus palabras que la invitaba a soñar. Te lo prometo, piojo, dijo la pulga con una sonrisa traviesa. Cuando quieras, puedo mostrarte ese mundo. Te llevaré fuera de la piel humana. La libertad de saltar por los campos, correr por el viento, nada se compara. El piojo comenzó a sentir una extraña mezcla de intriga y miedo. La idea de dejar su hogar seguro y caluroso le provocaba cierta aprensión. Pero la promesa de nuevas experiencias, de un mundo vasto y lleno de maravillas, lo tentaba también. Durante los siguientes días, el piojo y la pulga compartieron muchas conversaciones sobre el mundo exterior. La pulga, siempre ansiosa por explorar, relataba sus aventuras y las maravillas que encontraba más allá de la piel humana. Le hablaba de los saltos que hacían los prados verdes, del sol brillante que calentaba el aire, de las altas hierbas que se mecían suavemente con el viento. Le describía las maravillas del bosque, donde el crujir de las hojas era un canto, y las flores silvestres adornaban el paisaje con colores brillantes. El piojo, aunque inseguro, comenzaba a imaginar esos lugares, esos sonidos y colores que nunca había conocido. El hombre seguía dormido, ajeno a la pequeña conversación que se tejía sobre su cuerpo. Sin embargo, en la mente del piojo, el mundo comenzaba a adquirir una nueva dimensión. Mientras que su vida había sido hasta ahora simple y tranquila, el relato de la pulga encendía en él un deseo de explorar lo desconocido. Un día, pulga, dijo el piojo con voz lenta. Tal vez un día, me atreveré a seguirte. Tal vez entonces veré lo que hay fuera de la piel humana, lo que tú ves y sientes. Pero por ahora, no sé si puedo dar ese paso. La pulga lo miró con una mezcla de comprensión y alegría. Sabía que el piojo no estaba listo para dar el salto de inmediato. Pero entendía también que, poco a poco, las semillas de la curiosidad estaban sembrándose en su mente. Y eso, para ella, era un avance. No te preocupes, piojo. El mundo siempre estará ahí para cuando decidas verlo. Mientras tanto, puedes seguir viviendo aquí, en tu rincón tranquilo. Pero recuerda, siempre hay algo más allá, algo que te espera. El piojo no dijo nada más, pero sus pensamientos estaban inquietos. La vida había sido tranquila, pero ahora, gracias a la pulga, empezaba a cuestionarse qué más podría haber en el vasto mundo exterior. Quizá algún día se atrevería a dar el salto. Tal vez no necesitara quedarse siempre en la misma raíz del cabello. Quizá, solo quizás, su mundo estaba a punto de expandirse de una manera que nunca había imaginado. El viento sopló suavemente a través de las cortinas, llevando consigo el susurro de lo desconocido. La promesa de nuevos horizontes, de un mundo más allá de la piel,
flotaba en el aire, esperando que el piojo decidiera finalmente dar ese paso. Pero por ahora, todo permanecía igual. El hombre dormía, la luz de la tarde caía suavemente, y el piojo seguía allí, en su rincón, pensando en lo que podría ser. Capítulo 4. El primer salto. El tiempo continuó su marcha tranquila en la piel del hombre, y mientras tanto, el piojo y la pulga se iban conociendo más. Las conversaciones entre ellos eran una mezcla de curiosidad y reflexión. La pulga, llena de energía y ansias por explorar, seguía contándole al piojo las maravillas de los lugares fuera de la piel, mientras él, aunque aún reacio, comenzaba a preguntarse si realmente existía otro mundo fuera de su zona de confort. Una tarde, el piojo observó cómo la pulga, con su agilidad característica, saltaba de un lado a otro de la piel del hombre, tan ligera como una pluma. El brillo en sus ojos se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, el piojo, más pesado y arraigado en su existencia, permaneció inmóvil en su lugar. Había algo en la pulga que le intrigaba: su capacidad de moverse libremente, de saltar sin restricciones, de vivir cada momento con una intensidad que él no podía comprender. ¿Cómo lo haces?, le preguntó el piojo, observando con admiración los saltos de su amiga. ¿Cómo puedes saltar tan alto y tan lejos sin miedo a caer? La pulga dejó de saltar por un instante y miró al piojo con una sonrisa llena de complicidad. Sabía que en el fondo él deseaba experimentar esa libertad, esa sensación de despegue que solo ella conocía. Es simple, piojo, respondió ella, su voz llena de confianza. Solo hay que dejarse llevar. Cuando saltas, lo haces con todo tu ser, sin dudar. El miedo te atrapa solo si lo dejas. Si no lo dejas entrar, puedes volar tan lejos como desees. Y lo mejor de todo es que, una vez que saltas, ya no hay vuelta atrás. Te sientes tan ligero, tan libre, que nada te detiene. El piojo escuchó atentamente. El miedo siempre había sido una parte esencial de su existencia. Siempre se había aferrado a la seguridad que le brindaba el quedarse quieto en un solo lugar, aferrándose a la piel del hombre. El simple acto de saltar le parecía aterrador. Pero las palabras de la pulga despertaron una curiosidad en su interior, una curiosidad que nunca había sentido antes. ¿Qué sería saltar? ¿Qué sentiría al desprenderse de todo lo conocido y lanzarse al vacío? La pulga lo observó durante un largo momento, sabiendo que el piojo estaba considerando su propuesta. Sabía que él no era como ella, tan impulsivo y atrevido, pero confiaba en que algún día él también se lanzaría. Un día, piojo, saltarás. Un día, verás que no hay nada que temer. Solo tienes que intentarlo. El piojo asintió, aunque con dudas en su mente. No estaba seguro de si podía dejar ir sus miedos, pero la idea de experimentar algo nuevo comenzaba a asentarse en su mente. La tarde avanzó y el sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. El hombre siguió durmiendo, ajeno a las pequeñas criaturas que compartían su cuerpo. La paz reinaba en el ambiente, pero dentro del piojo, algo comenzaba a cambiar. Cada vez que veía a la pulga saltar con facilidad, sentía una mezcla de admiración y deseo. El mundo fuera de la piel humana ya no le parecía tan lejano. La libertad de la pulga le parecía un sueño alcanzable, un sueño que, tal vez, podría vivir algún día. En las horas siguientes, la pulga siguió saltando, recorriendo la piel del hombre con su agilidad característica. Ella sabía que su amigo aún no estaba listo, pero al mismo tiempo, sabía que la semilla del deseo de aventura ya había sido plantada. Por primera vez, el piojo comenzó a imaginar lo que sería su vida sin estar limitado por la seguridad de la piel humana, sin las restricciones de la inmovilidad. En una ocasión, cuando el hombre dio un leve movimiento durante su sueño, el piojo, por impulso, intentó seguir a la pulga. No saltó de inmediato, pero se arrastró hacia un punto más alejado, como si su cuerpo comenzara a adaptarse a la idea de explorar más allá de su habitual refugio. La pulga lo observó con una sonrisa, reconociendo el primer paso hacia lo desconocido. «¿Lo ves, piojo?», dijo la pulga, mientras lo veía avanzar. «Todo es más fácil cuando te dejas llevar. No tienes que saltar tan lejos, solo moverse un poco más allá de donde te sientes cómodo. Con eso es suficiente para empezar». El piojo, por un momento, se sintió extraño. Había dado un pequeño paso hacia lo desconocido, pero aún no estaba listo para lanzarse de lleno al mundo exterior. Se detuvo, observando a la pulga,
que ahora saltaba de un lado a otro como si nada le importara. Su energía era imparable. El piojo, por su parte, estaba lleno de pensamientos encontrados. Por un lado, sentía una gran admiración por la pulga y su valentía. Por otro lado, el miedo seguía siendo un compañero constante en su interior. La noche llegó, y con ella, el silencio y la quietud. El hombre dormía profundamente, sin conciencia alguna de las pequeñas aventuras que se desarrollaban sobre su piel. La pulga y el piojo se quedaron en sus respectivos lugares, pero algo había cambiado en ellos. La semilla de la aventura ya había sido plantada, y el piojo comenzaba a preguntarse si algún día sería capaz de dar el salto definitivo, de abandonar la seguridad de su rincón y lanzarse al mundo exterior. La pulga, por su parte, sabía que el piojo daría el salto en su momento. No todos los seres tienen que ser igual de audaces o impulsivos, pero cada uno tiene su propio ritmo. Y para ella, ese ritmo era lo que hacía especial la relación entre ambos. Uno no podía existir sin el otro, y juntos, seguirían explorando el vasto y misterioso mundo que se extendía más allá de lo que los ojos humanos podían ver. La promesa del salto, aunque todavía lejana, era ahora una posibilidad que flotaba en el aire. Y tal vez, solo tal vez, el piojo pronto descubriría la libertad que tanto anhelaba la pulga. Capítulo 5. La duda. El amanecer llegó con una suavidad imperceptible, como un susurro entre las sombras del pasado. El piojo despertó en su lugar habitual, entre los pliegues de la piel humana. El día anterior había dejado una semilla de inquietud en su interior, una sensación de duda que no podía sacudirse. Las palabras de la pulga seguían retumbando en su mente, como un eco que no lograba encontrar su silencio. ¿De verdad podía saltar? ¿Podía desprenderse de todo lo conocido y arriesgarse a un mundo que aún le parecía incierto y aterrador? El miedo seguía siendo su compañero más cercano, como una sombra que lo envolvía en cada paso que pensaba dar. Pero, al mismo tiempo, había algo más, algo que no lograba definir, algo que lo empujaba a pensar que quizás, tal vez, podía intentarlo. La pulga no había dejado de saltar. Su agilidad, su destreza, la forma en que se lanzaba con tal confianza de un punto a otro, todo eso parecía tan natural para ella, tan sencillo. El piojo, en cambio, no podía dejar de sentir su cuerpo tenso, su alma aprisionada por la incertidumbre. Observaba cómo la pulga saltaba sin miedo, mientras él permanecía inmóvil, atrapado en su propio interior. ¿Qué sucede, piojo? Le preguntó la pulga, mientras aterrizaba suavemente en el mismo lugar donde él se encontraba. Ayer parecías tan cercano a dar el primer paso, pero hoy parece que te has detenido. El piojo la miró, sus ojos reflejando una mezcla de temor y desconcierto. No sé si puedo, respondió, con un tono que traía consigo todo el peso de sus pensamientos. He estado pensando en lo que me dijiste, sobre saltar, pero hay algo dentro de mí que me dice que no lo haga. Me siento inseguro. La pulga lo observó en silencio, como si estuviera leyendo las palabras no dichas en su rostro. Sabía que el piojo era diferente a ella, que su naturaleza no le permitía lanzarse sin pensar, sin medir las consecuencias. Pero también sabía que, en su interior, él deseaba más de lo que se atrevía a admitir. La inseguridad es natural, piojo. Todos la sentimos. Pero, ¿sabes qué? El miedo solo tiene poder sobre ti si lo dejas. Si decides enfrentarlo, si decides saltar, entonces serás más fuerte que cualquier duda que puedas tener. El piojo cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras se calaran en su alma. ¿Realmente podía enfrentarse a ese miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo? ¿Realmente podía desafiar sus propios límites y lanzarse al vacío, sin saber qué lo esperaba al otro lado? La pulga, al ver el conflicto interno del piojo, suspiró. Ella lo entendía. Sabía que no todos estaban destinados a vivir de la misma manera. Ella había nacido para saltar, para explorar, para no temer a lo desconocido. Pero el piojo no era así, y eso estaba bien. Cada ser tiene su propio camino, y cada uno debe encontrar el momento adecuado para dar ese paso. No tienes que saltar ahora, piojo, dijo la pulga con ternura, poniéndose a su lado. Solo quiero que sepas que la opción está ahí, que no hay límites para ti si decides ir más allá de lo que conoces. No tienes que hacerlo todo de una vez. Solo tienes que dar un paso, un solo paso, y ver a dónde te lleva. El piojo la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Quería creer en sus palabras,
Quería sentir esa confianza que ella irradiaba, pero el miedo seguía aferrándose a él con fuerza. ¿Y si caía? ¿Y si el salto lo llevaba a un lugar del que no pudiera regresar? La pulga, sabiendo que no podía forzar al piojo, se alejó un poco y comenzó a saltar de nuevo, disfrutando del aire fresco que rozaba su cuerpo. El piojo la observó en silencio, dejando que su mente vagara por un sinfín de preguntas. ¿Qué sería de él si no tomaba ese paso? ¿Sería para siempre una sombra sobre la piel del hombre, temeroso de lo que podría ser el mundo más allá? Mientras pensaba, una nueva sensación se le presentó, la de la curiosidad. Una chispa que se prendió en lo más profundo de su ser. No sabía qué era, ni cómo describirlo, pero en su interior algo había cambiado. Tal vez no podía saltar como la pulga, pero tal vez sí podía mover un poco más lejos de lo que solía. Tal vez, poco a poco, podría desafiar sus propios límites. La idea de avanzar, aunque fuera de manera pequeña, lo hacía sentir una leve esperanza. El día siguió su curso, y el hombre continuó con su vida sin saber las pequeñas revoluciones que ocurrían sobre su piel. La pulga saltó y saltó, disfrutando de su libertad, mientras el piojo, más pensativo que nunca, se quedó en su rincón, contemplando el vasto mundo que aún no conocía. La duda persistía, pero algo había cambiado. El miedo ya no era lo único que lo gobernaba. Había algo más, una semilla de valentía que, aunque pequeña, comenzaba a germinar. Quizás no saltara de inmediato. Quizás el piojo aún no estuviera listo para enfrentarse a todo lo que lo aterraba. Pero, en el fondo, sabía que algún día lo haría. Y cuando llegara ese día, su vida no volvería a ser la misma. Capítulo 6. El susurro del viento. El día se había desvanecido en una mezcla de sombras al caer la noche, y la piel del hombre, que se mecía suavemente en el ritmo de su respiración, parecía volverse aún más tranquila. Sin embargo, el piojo no encontraba descanso. Su mente, agitada por la reflexión, no lograba encontrar paz. Había intentado sumergirse en el sueño, como tantas veces antes, pero el eco de las palabras de la pulga seguía vibrando en sus pensamientos. El salto. El gran salto al vacío. ¿Qué lo esperaba? ¿Qué había fuera de ese espacio de piel donde siempre había vivido, un rincón pequeño y seguro pero también estrecho, sin posibilidades de expansión? Su cuerpo no podía dejar de temblar cuando pensaba en la idea de abandonar su refugio, de lanzarse a lo desconocido. Sin embargo, algo dentro de él seguía presionando, como un susurro persistente que lo llamaba a algo más grande. No podía ignorarlo. La pulga, por otro lado, se había retirado a un rincón de la piel para descansar, pero la energía que irradiaba aún estaba presente. Parecía que ella nunca se cansaba. Saltaba, reía, recorría distancias que a los ojos del piojo eran inimaginables. En su ser vivía una libertad inquebrantable, un impulso hacia lo desconocido que no podía comprender, pero que, de alguna manera, lo atraía. El piojo lo deseaba, no solo por la fascinación que sentía hacia ella, sino por la necesidad de encontrar algo más en su vida, algo que se extendiera más allá de los límites de la piel del hombre. Y entonces, esa noche, algo cambió. Mientras la oscuridad envolvía el mundo exterior, una suave brisa comenzó a moverse por el aire, penetrando hasta la misma superficie de la piel. La brisa era ligera, casi imperceptible, pero en su paso, traía consigo una extraña sensación de libertad. Era como un susurro que acariciaba la piel, un murmullo de lo que podría ser. El piojo, mientras reposaba en su lugar, cerró los ojos. La brisa llegó a su ser, como una corriente de aire fresco que le acariciaba las antenas y recorría su espalda con una caricia sutil. No podía describirlo bien, pero la sensación era nueva, distinta. Algo en esa brisa lo hizo sentir menos atrapado, menos limitado. Y en ese momento, la pulga, que había estado observando el comportamiento del piojo desde su rincón, se acercó lentamente. Sabía que algo estaba cambiando en su amigo, algo que ni él mismo comprendía del todo. ¿Sientes eso, piojo?, preguntó, su voz suave, como si temiera interrumpir la quietud que se había apoderado de él. El piojo levantó la vista hacia ella, con los ojos brillando de incertidumbre. Sí, respondió, su voz temblorosa. Es como si el aire estuviera susurrando algo. Algo que me llama, pero no sé qué es. La pulga sonrió, su mirada llena de comprensión. Sabía que ese susurro era algo que solo los más cautos o los más valientes podían escuchar.
Era el viento de la posibilidad, la invitación a descubrir algo más allá de lo que se había conocido. Es el viento, Piojo, dijo ella suavemente, acercándose un poco más. El viento de la libertad. Es el susurro de lo que está por venir. Te llama hacia el desconocido, hacia el salto que has temido toda tu vida. El Piojo cerró los ojos una vez más. Intentaba comprender lo que la pulga le decía. El viento, la libertad, palabras que no podían ser tocadas ni comprendidas completamente en el espacio donde había vivido hasta entonces. Pero algo en su interior le decía que era real. Algo en su interior le decía que el salto, el verdadero salto, no era solo físico, sino una liberación interna, un desprenderse de lo que lo ataba al miedo y la duda. La brisa seguía moviéndose suavemente, ahora rodeándolo por completo, envolviendo su ser como una caricia reconfortante. El Piojo sintió su cuerpo relajarse por un momento, como si el aire hubiera logrado tranquilizar su ansiedad, como si por primera vez pudiera respirar profundamente y no sentirse atrapado. ¿Y si me lanzo, pulga? Preguntó el Piojo de pronto, sin mirar a su amiga, como si las palabras mismas le costaran salir. ¿Y si doy el salto y caigo? ¿Qué pasa si el viento no me sostiene, si el vacío me consume? La pulga se sentó a su lado, mirando al Piojo con una calma profunda, como si ya supiera las respuestas que él aún no había encontrado. Entonces caerás, respondió ella, con una sinceridad que hizo que el Piojo se estremeciera. Pero incluso si caes, aprenderás algo. Aprenderás a levantarte, a enfrentarte a lo que temes, y a dar el siguiente paso. Nadie crece sin haber caído alguna vez. El Piojo la miró, procesando sus palabras. Sabía que ella tenía razón. El miedo a caer había sido una barrera para él durante tanto tiempo, una barrera que no había podido superar. Pero ahora, algo diferente se estaba gestando en su corazón. La caída, lejos de ser algo temible, parecía una oportunidad, un reto que no podía seguir evitando. En el silencio de la noche, mientras el hombre dormía, el Piojo se quedó pensativo. La brisa seguía susurrando a su alrededor, mientras que la pulga saltaba nuevamente, ligera como siempre, y lo observaba con una sonrisa de complicidad. No podía darle una respuesta definitiva. No podía decirle que estaba listo para saltar. Pero en su interior, algo había cambiado. El Piojo ya no veía el salto como una amenaza. Ahora lo veía como una puerta abierta, una puerta que, aunque incierta y llena de posibles caídas, también prometía una nueva vida. Un mundo más grande, más vibrante, lleno de posibilidades que aún no entendía. En ese susurro del viento, el Piojo comenzó a escuchar no solo el miedo, sino también una llamada al cambio, a la transformación. El salto no solo era un salto físico, sino un salto hacia algo mucho más profundo, algo que solo él podría descubrir cuando estuviera listo para enfrentarse a sí mismo y a su propio destino. La noche se alargó, y el Piojo, en su rincón, permitió que el viento lo envolviera. Sabía que, al final, solo él podría dar ese paso. Solo él podría decidir cuándo era el momento de saltar, pero algo en su interior le decía que, más pronto de lo que pensaba, ese día llegaría. Y cuando llegara, estaría listo, porque ya no temía la caída. Capítulo 7. El despertar del coraje. El amanecer despertó de forma lenta y sigilosa, con sus primeros rayos acariciando la piel del hombre como si fueran hilos de luz dorada, entrelazándose con las sombras de la noche que aún quedaban atrapadas en los pliegues de su ser. El Piojo observaba en silencio, acurrucado en su rincón habitual, sintiendo que algo en el aire había cambiado. Era como si, al igual que el sol que se alzaba en el horizonte, su mundo interior también estuviera comenzando a desperezarse. Había pasado la noche contemplando las palabras de la pulga y el susurro del viento. La idea del salto, que antes lo aterrorizaba, ahora se transformaba poco a poco en una oportunidad que no podía ignorar. Aunque el miedo seguía allí, latente y pesado como un muro invisible, algo dentro de él comenzó a crujir, como si un pedazo de su antigua forma estuviera quebrándose, abriendo paso a una versión más valiente de sí mismo. La pulga, que había estado saltando y explorando sin descanso, se acercó al Piojo mientras él estaba perdido en sus pensamientos. La luz del sol la bañaba, y en su rostro resplandecía una expresión de entusiasmo, como si ella ya supiera que este era el momento que tanto había esperado. Se sentó junto a él, sin decir nada, pero su presencia era todo lo que el Piojo necesitaba para despertar. «Hoy es el día, Piojo», dijo ella con una sonrisa que parecía irradiar confianza.
Su voz era suave, pero firme, como un viento constante que nunca se detiene. Hoy es el día en que darás el salto. El piojo no respondió de inmediato. Miró la luz del sol que se deslizaba suavemente por la piel del hombre, observando cómo cambiaba el paisaje a su alrededor. Todo parecía estar despertando, las sombras se retiraban, las formas se volvían más nítidas, y el mundo que antes parecía tan grande y lejano, ahora se sentía más cercano, más real. ¿Estás seguro de que puedo hacerlo?, preguntó el piojo finalmente, con una mezcla de dudas y esperanza en su voz. El miedo sigue aquí. No puedo evitarlo. Mi cuerpo se tensa al pensar en saltar. La pulga lo miró con paciencia, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía venir de un lugar profundo, más allá de las palabras. Sabía que el piojo no necesitaba respuestas fáciles, ni consuelos vacíos. Necesitaba entender por sí mismo. Pero, al mismo tiempo, sabía que había llegado el momento. El miedo no desaparecerá por completo, piojo, respondió ella, su voz cálida y reconociendo la lucha interna del piojo. El miedo siempre estará allí, como una sombra que sigue nuestros pasos. Pero lo que importa no es que el miedo se vaya, sino que aprendas a caminar a su lado. Aprendas a seguir adelante a pesar de él. Solo así podrás ser libre. El piojo cerró los ojos, absorbiendo sus palabras. Había algo profundamente liberador en lo que la pulga decía. Ya no se trataba de luchar contra el miedo, sino de aprender a vivir con él, de no permitir que lo controlara. ¿Quién decía que no se podía ser valiente mientras se sentía miedo? Quizás la verdadera valentía era enfrentarse a lo desconocido con todo y ese miedo. Quizás el salto no solo era físico, sino un acto de coraje interno. Entonces, el piojo respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco de la mañana llenara sus pulmones. Era un aire diferente, más limpio, como si la misma naturaleza lo alentara a dar el paso. Con cada inhalación, sentía que el peso del miedo se aligeraba un poco, como si el mismo viento le ofreciera su apoyo. No iba a estar solo en este salto. La pulga, el viento, la luz del sol, todo estaba allí, como testigos de su viaje. Con una determinación nueva, el piojo levantó la cabeza y miró a la pulga, que lo observaba en silencio, esperando. Estoy listo, dijo, y aunque su voz era baja, había una firmeza que no había estado allí antes. No sabía qué sucedería después del salto, ni que lo esperaba en ese vacío que lo aterraba. Pero algo dentro del ya no podía seguir esperando. No podía seguir encerrado en su miedo. La pulga sonrió, llena de orgullo. Sabía que el piojo había dado un paso importante, aunque el salto aún no hubiera ocurrido. Había algo liberador en esa aceptación, algo poderoso en la decisión de enfrentarse a lo que más se temía. Juntos, se prepararon para el momento que estaba por llegar. La piel del hombre, ese vasto mundo donde el piojo había vivido por tanto tiempo, se extendía ante él como una superficie familiar, pero el horizonte, ese vasto y desconocido lugar más allá de la piel, lo llamaba. La pulga ya había saltado varias veces, y el piojo sabía que no podía seguir observando desde las sombras. Necesitaba actuar, necesitaba lanzarse. El viento sopló con más fuerza, como un susurro de aliento. El piojo, con un último vistazo hacia la pulga, se preparó para el salto. Ya no sentía tanto miedo como antes. En su lugar, había un impulso, una fuerza que lo empujaba hacia adelante, más allá de todo lo conocido, hacia lo desconocido que tanto lo fascinaba y aterrorizaba. Con un último respiro, el piojo dio el salto. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Todo a su alrededor se desvaneció, y por un instante, solo existió él, el viento y la sensación de libertad absoluta. Lo que sucedió después, eso aún no lo sabía. Pero había dado el primer paso. El piojo había comenzado su viaje. Capítulo 8. El silencio del viento. El salto del piojo, aunque breve, fue una revolución en sí mismo. Algo profundamente transformador ocurrió en el momento en que sus patas dejaron la piel del hombre y tocó la vastedad del aire. No fue un salto grande ni audaz, pero en su pequeño gesto, el piojo comenzó a entender algo más grande que todo lo que había experimentado hasta ahora. El miedo no lo había detenido, y eso lo llenó de una paz inesperada. El viento, como un viejo amigo, lo acarició suavemente, levantando su pequeño cuerpo con la misma facilidad con que la brisa juega con las hojas caídas. El piojo flotaba, suspendido en un vacío que antes le parecía aterrador,
pero ahora se sentía extraño y libre. En su descenso, observó el mundo con otros ojos. La piel del hombre parecía ya un paisaje lejano, un lugar de origen, un punto de partida. El horizonte, tan amplio y misterioso, lo esperaba con los brazos abiertos. El miedo ya no era tan grande como antes. En su lugar, había una calma profunda, una quietud que lo envolvía como una manta tibia. Durante su caída, no pensó en las alturas ni en el peligro, solo en el susurro del viento que lo guiaba. El Piojo, por fin, comprendió que no se trataba de la caída misma, ni de lo que pudiera suceder después, sino de la acción misma, del hecho de lanzarse sin mirar atrás. Era el acto de saltar lo que lo había liberado, no el aterrizaje. De repente, todo se detuvo. El Piojo aterrizó suavemente sobre una superficie firme, como si el mismo suelo hubiera esperado su llegada con paciencia. Al principio, la sensación de estar en el suelo le pareció extraña, casi incómoda. ¿Cómo podría una caída tan breve generar tantas emociones tan profundas? El Piojo cerró los ojos por un momento, asimilando lo sucedido. Abrió los ojos y se dio cuenta de que había llegado a un mundo completamente nuevo. El aire aquí era más fresco, y la luz del sol se filtraba de una manera distinta. Este lugar era más vasto, más lleno de posibilidades que el pequeño rincón del hombre donde había vivido por tanto tiempo. Cada brisa, cada sonido, cada movimiento parecía llevar consigo un mensaje, como si la naturaleza misma le hablara. El Piojo se levantó lentamente, sin apresurarse. El suelo que tocaba era más firme de lo que había imaginado, más sólido. Miró alrededor, viendo los pequeños detalles que nunca había notado desde la distancia. Había más vida aquí, más color, más diversidad de lo que nunca había conocido. Cada rincón del paisaje le parecía una historia, cada hoja que caía, un poema. En su interior, el Piojo sentía algo nuevo. La certeza de que había dado un paso hacia algo grande. A pesar del silencio que lo rodeaba, el viento seguía soplando a su alrededor, dándole fuerzas. Su corazón latía con un ritmo más seguro, más firme. Ya no sentía la ansiedad de antes, solo una sensación de apertura, como si este mundo, tan inmenso y tan lleno de misterios, le ofreciera infinitas posibilidades. De repente, una sombra se movió cerca. Era la pulga, saltando entre los pequeños trozos de tierra, con su usual energía y vitalidad. Su rostro brillaba con una sonrisa de complicidad, como si ya supiera lo que el Piojo había sentido al aterrizar. Se detuvo frente a él, observándolo con sus ojos brillantes. «Lo hiciste», dijo la pulga, sin necesidad de más palabras. La expresión en su rostro decía todo lo que necesitaba ser dicho. El Piojo, con su salto, había hecho lo que muchos habrían considerado imposible. Pero él lo había logrado. No por la destreza de su salto, sino por la valentía de dar el primer paso. El Piojo se sintió extraño, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero no era solo el peso del miedo lo que se había ido. Era el peso de las dudas, de las limitaciones autoimpuestas, de las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero en su pequeño mundo. «Gracias», susurró el Piojo, mirando a la pulga. No sabía qué más decir. Las palabras no eran necesarias. El solo hecho de estar allí, en ese vasto y desconocido lugar, era todo lo que importaba. La pulga asintió suavemente, sin palabras. Ella también sabía que el viaje apenas comenzaba, pero ese primer salto era algo que nunca podría olvidarse. Había algo en el aire, algo especial, que le decía que el Piojo ya no sería el mismo. El Piojo había cruzado el umbral, y ahora, el mundo entero se extendía ante él. Juntos, dieron un paso más hacia adelante. No sabían qué les deparaba el futuro, pero sabían algo con certeza. Todo lo que venía a partir de ese momento estaba lleno de posibilidades. Y mientras caminaban hacia lo desconocido, el viento, fiel compañero, seguía soplando con suavidad, como si el universo mismo los estuviera guiando. Capítulo 9. La llamada del viento. El mundo que se extendía ante el Piojo y la pulga era un vasto paisaje de tierras abiertas y cielos infinitos. Cada rincón del entorno parecía estar lleno de vida, de secretos por descubrir. A medida que avanzaban, el Piojo sentía como su corazón latía con más fuerza, como si las montañas, los árboles y el aire que lo rodeaba compartieran la misma emoción que él. Nunca había experimentado algo tan grande, tan lleno de posibilidades. El miedo, aunque presente en los rincones más ocultos de su ser, comenzaba a desvanecerse.
Lo que antes era un abismo insondable, ahora parecía solo una parte más de su viaje, una etapa en su camino de autodescubrimiento. La pulga, siempre ágil y llena de energía, saltaba adelante con una gracia que fascinaba al piojo. Cada salto suyo parecía ser un recordatorio de que todo, en este mundo tan vasto, tenía un propósito, una razón de ser. El piojo, por su parte, ya no sentía esa aprensión que lo había acompañado durante tanto tiempo. Su cuerpo, ahora más confiado, seguía los movimientos de la pulga, y sus ojos brillaban con la emoción de lo desconocido. Mientras caminaban, una brisa cálida comenzó a soplar. Era un viento suave, casi imperceptible, pero había algo en su presencia que llenaba el aire de una energía peculiar. El piojo levantó la cabeza y cerró los ojos por un momento, dejándose acariciar por el viento. Era como si el aire mismo le hablara, susurrándole palabras de aliento y sabiduría. Sentía que no estaba solo, que algo más grande que él estaba guiando sus pasos. La pulga, que lo había estado observando en silencio, se detuvo y giró hacia él con una sonrisa llena de comprensión. «El viento, ¿lo sientes?», preguntó ella, su voz suave pero firme. El piojo asintió lentamente. Era una sensación difícil de describir. El viento parecía tener una fuerza sutil, casi mágica. Lo envolvía y lo impulsaba hacia adelante, como si la misma naturaleza quisiera que siguiera adelante, que no se detuviera en este momento tan crucial. «¿Qué significa?», preguntó el piojo, con curiosidad en su voz. La pulga se acercó un poco más y se sentó junto a él, mirando el horizonte que se extendía ante ellos. El sol, ahora un poco más alto en el cielo, iluminaba todo con una luz dorada que parecía resonar en cada rincón del paisaje. «El viento», comenzó a explicar la pulga, «es el susurro de la libertad. Es el llamado de lo desconocido, el canto de lo nuevo. Nos impulsa hacia adelante, a veces sin que lo pidamos. Nos recuerda que, aunque no podamos ver todo lo que está por venir, hay algo dentro de nosotros que sabe cuál es el camino». El piojo la miró, pensativo. Nunca antes había oído hablar del viento de esta manera. Había escuchado el susurro del viento muchas veces, pero siempre lo había visto como una simple brisa, una corriente que pasaba sin dejar huella. Ahora, sin embargo, entendía que el viento llevaba consigo un mensaje, una invitación a seguir adelante. «¿Es esto lo que significa ser libre?», preguntó el piojo, con una voz que reflejaba tanto incertidumbre como esperanza. La pulga asintió, mirando al horizonte, como si viera más allá de lo que el piojo podía percibir. «Ser libre no es solo un destino», dijo ella, «es un viaje. Es aprender a escuchar esos susurros del viento, esas señales que nos guían cuando no sabemos qué hacer. El viento nunca te dejará. Siempre estará ahí, incluso cuando no lo veas ni lo sientas. Nos empuja, nos inspira a tomar decisiones, a salir de nuestra zona de confort, a encontrar el camino que debemos seguir». El piojo reflexionó sobre sus palabras. Había estado tan concentrado en el salto, en el miedo a lo desconocido, que nunca se había detenido a escuchar el viento. Ahora, al escuchar las palabras de la pulga, comprendía que el viento representaba mucho más que una simple corriente de aire. Era la voz de la naturaleza, un recordatorio constante de que todo en la vida es un flujo, un movimiento perpetuo. Nunca hay un final, solo etapas que nos llevan a nuevas aventuras. A medida que el piojo se sumergía en esta reflexión, el viento comenzó a soplar con más fuerza. No era un viento violento, ni una tormenta que pudiera derribar todo a su paso, sino una ráfaga suave pero constante que parecía venir de todas partes. Era como si el viento quisiera abrazar al piojo, empujarlo con gentileza pero también con determinación. El piojo cerró los ojos, sintiendo como la brisa acariciaba su cuerpo y le daba fuerzas para seguir adelante. Sentía que, de alguna manera, el viento estaba invitándolo a dejar atrás todas sus dudas, a confiar en sí mismo, a seguir adelante sin temer lo que vendría. La pulga, viendo la expresión de concentración en el rostro del piojo, sonrió con satisfacción. Sabía que, en ese momento, él había dado otro paso importante. Ya no era solo el salto lo que importaba, sino lo que venía después. El viento lo había llamado, y el piojo ahora escuchaba con atención. Él estaba preparado para lo que viniera, para seguir el susurro del viento. Y así, con la brisa empujándolo suavemente hacia adelante, el piojo y la pulga continuaron su camino, sabiendo que el viaje aún no había terminado. Había mucho más por descubrir, y el viento, como fiel compañero,
les recordaría siempre que, aunque el camino sea incierto, siempre hay algo que nos guía. Capítulo 10. El encuentro con el río. El día avanzaba, y la luz del sol se tornaba cada vez más suave, casi dorada, como un manto que cubría la tierra. El piojo y la pulga continuaron su camino, con la brisa acariciando sus cuerpos y el sonido de la naturaleza resonando en cada rincón. Pero, a medida que avanzaban, algo en el aire comenzó a cambiar. Una humedad sutil se levantó, como si la tierra misma respirara de una manera diferente. El piojo, con su mirada curiosa, se detuvo por un momento y levantó las antenas, como si pudiera percibir algo más allá de lo evidente. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando hacia el horizonte, donde un resplandor plateado se veía reflejado por el sol. La pulga, siempre atenta a los detalles, siguió la mirada del piojo y sonrió. «Es el río», respondió con suavidad. «El río que atraviesa el mundo y conecta todas las cosas. Nos espera». El piojo, intrigado, dio un paso hacia adelante. Nunca había visto un río. Había escuchado hablar de ellos, pero nunca se había imaginado lo vastos que eran, lo poderosos que podían ser. El susurro del agua, suave pero constante, llegó hasta sus oídos, como una melodía que hablaba de algo antiguo y profundo. La pulga comenzó a saltar hacia adelante, con esa ligereza que siempre la caracterizaba, mientras el piojo la seguía, un poco más cauteloso, pero igualmente atraído por la magia de lo desconocido. A medida que se acercaban, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se hicieron más altos, más imponentes, como guardianes que protegían el camino hacia el río. Las flores a su alrededor se abrieron con un color vibrante, como si el río les diera vida. El aire se volvió más fresco, y el sonido del agua, al principio suave, se convirtió en un murmullo profundo, como si el mismo río estuviera hablando en un idioma antiguo. Finalmente, llegaron a la orilla del río. Ante ellos se extendía un vasto cauce de agua cristalina que reflejaba el cielo, las montañas y las estrellas en su superficie, como un espejo gigante que mostraba el mundo tal como era. El agua fluía sin descanso, arrastrando consigo todo lo que encontraba a su paso. A lo lejos, el sonido de las aguas agitadas se mezclaba con el susurro del viento, creando una armonía perfecta. El piojo se acercó al borde del agua, mirando cómo las olas pequeñas llegaban y se retiraban suavemente. El río no era solo agua, pensó. Era vida, era movimiento, era una corriente interminable que conectaba todo. En ese momento, el piojo entendió que el río no era solo un paso más en su viaje. Era una metáfora de su propio ser, de su propio camino. El río representaba la fluidez de la vida, la constante transformación, la fuerza que no podía ser detenida. «¿Qué significa el río?», preguntó el piojo, sus ojos fijos en las aguas que no dejaban de moverse. La pulga, que había estado observando en silencio, se sentó junto a él, mirando las aguas con una expresión tranquila. «El río», comenzó a explicar, «es el símbolo de todo lo que fluye y cambia. Es la corriente de la vida misma. A veces, intentamos luchar contra él, resistirnos a su fuerza, pero el río siempre sigue su curso. Y, al igual que el río, nosotros también seguimos adelante, a pesar de todo. El agua que ves fluir no es la misma que llegará más tarde. Todo es movimiento, todo es transformación». El piojo asintió lentamente, asimilando las palabras de la pulga. Nunca había visto el mundo de esta manera. Siempre había creído que la vida era una serie de saltos y caídas, de momentos estáticos que se sucedían unos a otros. Pero el río le mostró que la vida no es estática, no es un punto fijo en el espacio. La vida es un flujo constante, un movimiento que nunca se detiene. El piojo se sintió pequeño, pero también increíblemente conectado con el río, con el mundo, con la naturaleza. De alguna manera, el río le hablaba en su propio lenguaje, le recordaba que todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había sido, era solo una parte de un proceso mucho más grande. «El río es vida», dijo el piojo en voz baja, como si hablara consigo mismo, tratando de dar sentido a lo que sentía. La pulga asintió, sonriendo con una paz serena. «Sí, el río es vida. Y tú también eres parte de esa corriente. No importa lo que pase, siempre estarás en movimiento, siempre fluirás. Y eso, piojo, es lo que te hace libre». El piojo observó las aguas por un largo rato, sintiendo como el murmullo del río lo envolvía, como una canción que nunca terminaba. A pesar de todo lo que había experimentado,
Sentía que aún quedaba mucho por aprender. Cada paso, cada momento, lo acercaba más a comprender su lugar en el mundo. Al final, el piojo levantó la vista y miró a la pulga, con una mirada nueva, llena de gratitud. Aunque su viaje apenas comenzaba, sentía que ya había recorrido una gran distancia. El río, con su agua que nunca se detenía, le había mostrado algo fundamental, que la vida, como el agua, es una corriente sin fin, y cada ser es parte de ella. No importa cuán pequeño sea uno, todos somos parte de ese flujo eterno. Juntos, los dos amigos se quedaron en silencio, mirando las aguas del río que fluían suavemente hacia el horizonte, sabiendo que allí, en el murmullo del agua, encontrarían las respuestas a todas las preguntas que aún quedaban por hacer. Capítulo 11. El reflejo del alma. A medida que el piojo y la pulga avanzaban junto al río, la tarde comenzaba a desvanecerse, dejando en su estela una luz melancólica que parecía abrazar el mundo. Las sombras de los árboles se alargaban, y el viento, que antes soplaba con suavidad, parecía haberse calmado, como si la naturaleza misma estuviera escuchando y esperando algo importante. El piojo sentía en su pecho una mezcla de paz y curiosidad, como si un misterio estuviera por ser revelado. Se detuvo un momento y miró hacia el agua. Las aguas del río, siempre en movimiento, parecían mostrarle algo nuevo. Ahora, sin embargo, el reflejo de las montañas, el cielo y los árboles no solo formaban un paisaje hermoso, sino algo mucho más profundo. El piojo miraba su propio reflejo en el agua, una figura pequeña y solitaria que parecía encajar perfectamente en el vasto mundo que lo rodeaba. Pero algo en sus ojos, reflejados en el agua, le parecía extraño. Era como si el agua le mostrara no solo su imagen, sino algo más, algo que estaba más allá de lo que podía ver a simple vista. ¿Ves eso?, preguntó la pulga, quien se había acercado a su lado y también observaba el río. El agua refleja mucho más que solo lo que está frente a ella. El piojo, intrigado, asintió, pero no comprendía completamente lo que quería decir la pulga. Sus ojos seguían fijos en el reflejo de su propio ser, buscando respuestas. Cada onda que pasaba sobre la superficie del agua alteraba su imagen, deformándola brevemente, pero lo que quedaba claro era que el reflejo que veía era un reflejo incompleto. El piojo no solo veía su cuerpo diminuto y sus pequeñas patas, veía también una sensación en su ser, una cuestión más profunda que no podía identificar. La pulga, notando su confusión, se acercó un poco más y le habló en voz baja, como si las palabras que iba a decir fueran demasiado importantes para ser dichas a la ligera. El reflejo del agua no solo muestra lo que eres por fuera, piojo. Nos muestra lo que somos en lo más profundo, en lo que no podemos ver a simple vista. A veces, necesitamos mirar más allá de lo que tenemos delante. Mirar el reflejo de nuestra alma. El piojo la miró, asombrado. Nunca antes había pensado que el agua pudiera ser un espejo del alma, que podía ser un vínculo entre lo que se ve y lo que se siente, entre lo tangible y lo intangible. ¿Mi alma?, preguntó el piojo con una mezcla de duda y fascinación. ¿Qué es lo que mi reflejo me está mostrando, entonces? La pulga sonrió suavemente, y sus ojos brillaron con una luz sabia, como si conociera secretos profundos que el piojo aún no había comprendido. La vida, piojo, no se trata solo de lo que se ve a simple vista. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí algo más grande que su cuerpo. Nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, son las que verdaderamente nos definen. El reflejo en el agua puede mostrarnos lo que estamos guardando dentro, lo que estamos buscando, aunque no lo sepamos. Si miras lo suficientemente profundo, podrás ver no solo tu reflejo físico, sino tus miedos, tus sueños y todo lo que hay en tu interior. El piojo escuchó en silencio, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar. La pulga había tocado un punto que resonaba en su corazón, como un eco lejano que finalmente se hacía claro. ¿Cómo podría ver más allá de su reflejo físico? ¿Cómo podría mirar su alma? Sin pensarlo mucho, se acercó más a la orilla, las patas casi rozando el agua. Quiso ver más allá de la superficie, como si de alguna manera pudiera penetrar en las profundidades del río y encontrar las respuestas a todas las preguntas que rondaban en su mente. El agua seguía fluyendo, arrastrando hojas y ramitas, y cada reflejo parecía distorsionarse con el movimiento de las olas. Pero, en medio de todo eso, el piojo vio algo. Fue fugaz, apenas un destello, pero lo vio claramente. En la imagen que el agua le mostró, su reflejo se mezclaba con otros seres, con otros piojos,
con sombras que representaban momentos pasados y futuros. Vio fragmentos de su vida, de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Como si el agua le susurrara en un idioma que no podía comprender completamente, pero que le decía algo esencial, que él era parte de algo mucho más grande, una corriente de vidas que fluían juntas. Lo veo, dijo el piojo, su voz casi un susurro, pero llena de una verdad profunda. Veo lo que soy y lo que he sido. La pulga se acercó a su lado y miró también el agua. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban la satisfacción de quien sabe que su amigo está dando un paso importante. Eso es solo el principio, respondió finalmente, con suavidad. El reflejo del alma nunca es estático, nunca es definitivo. Siempre cambia, siempre fluye, como el río. Lo que ves hoy no es todo lo que eres. Hay mucho más por descubrir. El piojo, aunque desconcertado, sentía dentro de sí una sensación nueva, una sensación de apertura. El reflejo del agua le había mostrado un pedazo de su alma, un pedazo de su viaje, pero sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Y ese descubrimiento no sería fácil ni inmediato. Pero ahora comprendía que, al igual que el río, su alma también fluía, cambiaba y se transformaba. Juntos, el piojo y la pulga continuaron su camino a lo largo de la orilla, sabiendo que el viaje de autoconocimiento había comenzado. No solo caminarían a través del mundo exterior, sino también a través de los rincones más profundos de sus propios corazones, buscando en el reflejo del alma las respuestas que cada uno necesitaba para continuar adelante. Capítulo 12. El encuentro con el viento. La noche había caído con un manto oscuro y profundo, el cielo cubierto de estrellas titilantes que, como pequeños diamantes, iluminaban el vasto espacio sobre ellos. La luna, redonda y llena, se alzaba alta, bañando el mundo con su luz plateada. El piojo y la pulga seguían su camino por el borde del río, el agua susurrando suavemente mientras avanzaban. Pero ahora, algo en el aire parecía diferente. Una brisa fresca había comenzado a soplar, como si el viento mismo estuviera despertando de un largo sueño. El piojo, siempre curioso, se detuvo a escuchar el murmullo del viento. Era como si trajera consigo secretos antiguos, susurros de tiempos lejanos y destinos aún por descubrir. ¿Escuchas eso?, preguntó, su voz llena de asombro. La pulga, con una sonrisa en el rostro, asintió. No era la primera vez que el viento le hablaba, pero hoy tenía una sensación extraña, una que nunca antes había sentido. El viento, comenzó la pulga, el viento no es solo aire en movimiento. Es la voz del mundo, del universo, de las fuerzas que nos rodean. Siempre está ahí, pero solo unos pocos pueden oírlo claramente. El piojo frunció el ceño, mirando a su amiga, sin comprender por completo lo que quería decir. ¿Cómo puede el viento hablar?, preguntó, aún desconcertado. La pulga se acercó a él, mirando fijamente al horizonte. El viento había empezado a soplar con mayor fuerza, llevando consigo hojas secas y pequeñas ramitas. Su suave susurro se convertía en un canto que parecía provenir de todos los rincones del mundo. El viento es como la voz del mundo interior. No siempre podemos verlo, pero sentimos su presencia, como una corriente invisible que nos envuelve. En el viento están las respuestas a muchas preguntas, si sabemos escuchar. El piojo no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que la pulga hablaba con sabiduría, pero algo en él dudaba. ¿Cómo podía algo tan intangible como el viento ser tan importante? De repente, una ráfaga de viento pasó con más fuerza que las anteriores. El piojo se aferró al cabello de la pulga, mientras las ramas de los árboles se agitaban violentamente. El aire parecía tomar vida propia, como si tuviera un propósito claro. ¿Ves?, dijo la pulga. El viento nos empuja hacia algo, nos guía sin que nos demos cuenta. Es como una fuerza invisible, pero poderosa. Nos recuerda que, aunque no siempre podamos ver o entender todo lo que nos rodea, siempre estamos siendo guiados por algo más grande. El piojo cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara la cara. En ese momento, algo cambió en su interior. De alguna manera, sentía que el viento no solo lo estaba tocando físicamente, sino también en lo más profundo de su ser. Había algo en la forma en que soplaba, algo que le transmitía una sensación de libertad, de vastedad, como si todo el universo estuviera en movimiento, cambiando y transformándose constantemente. Abrió los ojos, ahora con una claridad renovada, y miró a la pulga. ¿Crees que el viento me está diciendo algo?,
Preguntó, casi sin atreverse a formular la pregunta en voz alta. La pulga, con una mirada llena de comprensión, asintió lentamente. El viento tiene una manera única de comunicarse. No te habla en palabras, sino en sensaciones, en momentos de claridad. A veces, solo hay que dejarse llevar por él, sin tratar de entender cada detalle. El viento es libre, y en su libertad está la respuesta que muchos buscan. El piojo comenzó a caminar de nuevo, dejando que el viento lo envolviera, como si cada ráfaga le susurrara un mensaje único. El sonido del viento, que antes le parecía lejano y confuso, ahora parecía ser un canto familiar, algo que resonaba en su interior, algo que pertenecía a su alma. Sintió que el viento lo estaba llevando hacia un lugar que aún no podía ver, un lugar que solo podría entender si se dejaba llevar por su corriente. Ambos siguieron caminando, el piojo sumido en sus pensamientos y la pulga, como siempre, con la certeza de que todo en el universo tenía un propósito, incluso el viento. A medida que avanzaban, el viento se calmó gradualmente, hasta que solo quedaba un suave susurro, casi imperceptible. Sin embargo, dentro del piojo, esa sensación de libertad y de conexión con algo más grande seguía presente, como una semilla plantada en su corazón, lista para crecer. El viento, como una corriente que nunca deja de moverse, los acompañó durante el resto de su travesía, recordándoles que, aunque no siempre pudieran verlo o comprenderlo, siempre habría algo más allá de lo que podían tocar o ver. Y esa fuerza, esa energía invisible, era lo que les permitía seguir adelante, siempre empujados hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia la comprensión de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Recuerda, piojo, dijo la pulga mientras caminaban en silencio, el viento siempre estará ahí, esperando a ser escuchado. Pero solo los que se atreven a dejarse llevar por su corriente pueden escuchar realmente lo que tiene para decir. Y así, el piojo y la pulga siguieron su viaje, bajo el susurro eterno del viento, sabiendo que cada paso los acercaba más a algo profundo, algo que solo el tiempo y el viento mismo revelarían. Capítulo 13. El reto del bosque silencioso. La luna, ahora en su fase creciente, continuaba su marcha solitaria por el cielo estrellado, bañando con su luz plateada el sendero que el piojo y la pulga seguían. Después de la revelación del viento, algo en su interior había cambiado. Ambos sabían que su viaje aún tenía muchos secretos por desvelar, pero también sentían que algo, un reto o una prueba, estaba por venir. La brisa nocturna, con su fragor suave y misterioso, les indicaba que la quietud del bosque estaba cerca. Frente a ellos se erguía un vasto bosque, cuyos árboles altos y frondosos parecían abrazarse unos a otros, creando una pared de sombras impenetrables. El silencio era absoluto, un silencio profundo que no parecía natural. No había el canto de los grillos ni el susurro de las hojas moviéndose al compás del viento. Todo estaba inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. El piojo, al principio titubeante, se acercó al borde del bosque. El aire allí era denso, como si el mismo bosque estuviera esperando algo, algo que solo él podía entender. Su pequeño cuerpo temblaba levemente, pero no por miedo, sino por una curiosidad inexplicable que lo instaba a adentrarse en lo desconocido. La pulga, siempre serena, lo observaba en silencio, como si supiera que el piojo debía enfrentar este desafío solo. ¿Qué es este lugar?, preguntó el piojo, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo que parecía envolver el bosque. La pulga, mirando la oscura murmurante espesura, le contestó con una calma imperturbable. Es el bosque silencioso. Un lugar que se encuentra entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y lo invisible. Aquí, los sonidos desaparecen, pero las respuestas a muchas preguntas se pueden encontrar, si eres capaz de escuchar en el silencio. El piojo miró a su alrededor, sintiendo que algo en el aire le pesaba. El silencio no era acogedor, sino inquietante. La sensación de estar siendo observado crecía en su pecho. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a dar un paso al frente. Debía atravesar ese lugar, debía encontrar lo que estaba más allá de esa quietud. ¿Debo entrar?, preguntó con incertidumbre, mirando a la pulga. Ella asintió, sin decir una palabra, pero en su mirada había una certeza profunda, como si la respuesta estuviera dentro del todo el tiempo, esperándolo a él. El piojo se adentró en el bosque, sus patas pequeñas tocando el suelo cubierto de hojas secas. Al principio, cada paso parecía resonar en el vacío, como si el bosque lo estuviera absorbiendo. Pero mientras avanzaba,
Comenzó a sentir que el aire se volvía más espeso, más cargado, como si el tiempo en ese lugar fuera diferente. El silencio se volvía aún más profundo, casi tangible, como si todo el bosque estuviera esperando que ocurriera algo. Con cada paso, el Piojo percibía que el bosque no era un lugar común. No había caminos claros ni rastro de criaturas, pero había algo profundamente enraizado en ese suelo, algo que lo llamaba. Miraba alrededor, buscando alguna señal, pero todo parecía estar suspendido en un instante sin fin. Y sin embargo, algo se movía dentro de él, algo que lo empujaba a seguir adelante. De repente, en medio de la quietud, un leve susurro se coló en sus oídos, tan suave que parecía parte del viento. Pero esta vez no era el viento. Era una voz sutil, apenas audible, que parecía provenir de las profundidades del bosque. ¿Por qué buscas? La voz preguntó, envolviendo el Piojo como un eco distante. El Piojo se detuvo en seco, su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La pulga, que lo había seguido desde lejos, se había detenido también, observando el bosque en silencio. ¿Quién habla? Preguntó el Piojo, con la voz temblorosa. La respuesta llegó como una brisa helada, que pareció atravesar su cuerpo. Soy el silencio que habita en tu corazón. La pregunta sin respuesta. La duda que persiste. El Piojo, paralizado por la revelación, intentó comprender el significado de las palabras. El silencio, como una entidad viva, lo había tocado. En ese momento, comprendió que el bosque silencioso no solo era un lugar físico, sino también un reflejo de su alma. Era un reto que debía enfrentar no solo con sus ojos, sino con su corazón. ¿Qué debo hacer? Preguntó, esta vez con más confianza, como si las palabras nacieran de su interior. El bosque se quedó en silencio por un largo momento, hasta que la misma voz volvió a resonar. Debes enfrentar tus propios miedos, tus propias dudas. Este es el lugar donde todo lo que callas, todo lo que evitas, sale a la luz. Solo cuando lo enfrentes, podrás encontrar lo que buscas. El Piojo miró a la pulga, quien le sonrió de manera tranquila, pero con una mirada profunda, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. Sin dudarlo, el Piojo cerró los ojos y respiró profundamente. No sabía qué miedos debía enfrentar, pero sentía que todo lo que había aprendido hasta ahora lo había preparado para esto. El Piojo comenzó a caminar de nuevo, esta vez con paso firme, sin temor a lo que pudiera encontrarse. Sabía que el silencio, la quietud y la calma del bosque no eran enemigos, sino maestros. El bosque silencioso no era un lugar para temer, sino un lugar para escuchar, para aprender y para descubrir las respuestas que estaban ocultas en su alma. Mientras avanzaba, el aire a su alrededor parecía menos pesado, y el Piojo sintió que, por primera vez, estaba realmente conectado con su propio ser, con su esencia más profunda. El silencio del bosque ya no lo asustaba, porque había comprendido que no estaba solo. Él mismo era parte de ese vasto silencio, parte de ese misterio que lo rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el Piojo llegó a un claro. En el centro, había una piedra lisa y redonda. Se acercó lentamente, con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Al tocar la piedra, algo dentro de él se desbloqueó, una chispa de comprensión iluminó su ser. Era como si el bosque, el silencio y él mismo se hubieran fusionado en un solo momento. Las respuestas que había buscado no estaban en el exterior, sino dentro de él todo el tiempo. El Piojo, con una sonrisa serena, miró a la pulga, quien lo observaba desde la entrada del claro. Ambos sabían que el viaje del Piojo había dado un paso importante. Ahora, había algo nuevo en él, algo más grande que la simple curiosidad o la necesidad de encontrar respuestas. Una profunda comprensión de su propio ser, de su alma, y de la conexión invisible que lo unía con el mundo. Capítulo 14. La llama interior. El Piojo, ya sin el temor que lo había acompañado al inicio de su viaje, avanzaba con mayor determinación. Había llegado al claro del bosque, donde la piedra lisa y redonda se erguía como un símbolo de sabiduría. Un aura de serenidad lo envolvía, como si las sombras del bosque se hubieran disipado por completo. La pulga, que había permanecido distante, acercándose solo cuando sentía que el Piojo había alcanzado una comprensión más profunda, lo observaba en silencio. El claro estaba iluminado por una suave luz dorada que parecía emanar de la misma tierra, de la misma piedra.
Era un resplandor suave y cálido, como el primer rayo de sol en el amanecer, que tocaba delicadamente el rostro del piojo. Algo en su interior se removió, algo muy profundo y ancestral, como si la misma tierra le hablara en un idioma que no podía comprender con palabras, pero sí con su ser. El piojo se sentó frente a la piedra, dejando que la luz lo envolviera. Un calor reconfortante comenzó a llenar su pequeño cuerpo, y por primera vez en su vida, sintió una calma absoluta. Como si todas sus dudas, sus miedos y sus ansiedades hubieran sido borrados por esa luz cálida y amorosa. La voz que había escuchado en el bosque silencioso regresó, pero esta vez no era la misma. Ahora sonaba más cercana, más profunda, más sabia. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó la voz, como una melodía suave que resonaba en lo más profundo del ser del piojo. El piojo cerró los ojos, sintiendo como la energía del bosque fluía a través de él. Sabía que la pregunta no era solo un simple cuestionamiento. Era una invitación a mirar dentro de sí mismo, a confrontar todo lo que había aprendido hasta ese momento. Sí, respondió el piojo, su voz calmada, pero llena de certeza. He encontrado algo mucho más grande que lo que buscaba al principio. He encontrado mi propia esencia. He descubierto que la respuesta a todas mis dudas está dentro de mí. Todo lo que temía, todo lo que no comprendía, ha dejado de ser un misterio. Todo está claro ahora. La luz dorada que lo rodeaba comenzó a brillar con más intensidad, como si estuviera celebrando las palabras del piojo. De repente, la piedra en el centro del claro comenzó a vibrar, emitiendo una suave vibración que se sentía en el aire, en la tierra, en cada célula del cuerpo del piojo. La voz, que ahora parecía estar dentro de su mente, continuó. Este es el momento en que has dejado atrás el miedo. La oscuridad del bosque ya no puede alcanzarte. Has aprendido a escuchar el silencio, y en él, has encontrado las respuestas que buscabas. Pero hay algo más, algo que aún te espera. El piojo frunció el ceño, confundido. Pensaba que ya había encontrado todo lo que necesitaba, pero algo en el tono de la voz lo alertó. No podía descansar aún. Había una última lección por aprender. ¿Qué más debo saber?, preguntó, con humildad, sin dudar. La luz del claro comenzó a oscilar, como si respondiera al eco de su pregunta. La voz resonó de nuevo, esta vez con un tono más suave, como si se mezclara con el viento que acariciaba las hojas de los árboles. Has descubierto el poder del silencio, pero también debes aprender a escuchar la llama interior que arde en tu corazón. Esa llama es la que te guiará cuando las sombras del mundo te rodeen. Es la chispa de tu ser, lo que te hace único, lo que te impulsa a seguir adelante cuando el camino se vuelve incierto. El piojo sintió una calidez interior, como si una llama diminuta comenzara a encenderse en su pecho. Era una luz pequeña, pero vibrante, como la esencia misma de su ser, una llama que nunca se apagaría. Aunque pequeña, esa chispa lo llenó de una paz y fuerza indescriptibles. Sintió que ya no tenía miedo de lo que pudiera venir, porque esa llama sería su guía, su luz, su fuerza en los momentos más oscuros. La pulga, observando desde el borde del claro, vio cómo el piojo se levantaba lentamente, con una expresión serena en su rostro. Algo en él había cambiado. Ya no era el mismo piojo que había comenzado este viaje lleno de dudas y miedos. Ahora, su presencia irradiaba una calma y una fuerza interior que lo hacían parecer más grande, más seguro de sí mismo. Era como si el bosque entero, en toda su inmensidad, lo hubiera acogido en su seno, y él hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo. La llama que has encendido dentro de ti nunca se apagará, dijo la voz, como un eco lejano, antes de desvanecerse lentamente. Solo debes recordar que está siempre contigo, aunque el mundo cambie a tu alrededor. La verdad está en tu interior, y la sabiduría se encuentra en escuchar el susurro de tu alma. El piojo miró a la pulga, que ya estaba a su lado, sonriendo con una calma que reflejaba la profunda comprensión de lo que había sucedido. No necesitaban más palabras. Ambos sabían que el viaje aún no había terminado, pero el piojo ya había dado un paso importante. Había encontrado la llama que lo guiaría a través de cualquier oscuridad, la llama que lo conectaba con su propósito y con el universo entero. Con una última mirada al claro, al bosque que ahora parecía más vivo que nunca, el piojo comenzó a caminar, su corazón ligero y su mente clara. Ya no necesitaba buscar respuestas fuera de él. Había comprendido que la verdadera sabiduría se encontraba en el interior, y ahora estaba listo para continuar su camino con una nueva fuerza,
sabiendo que la llama de su alma lo guiaría siempre. La pulga lo siguió en silencio, caminando a su lado, sabiendo que el piojo había descubierto algo mucho más valioso que cualquier tesoro o respuesta externa. Había encontrado su propio ser. Y con ese descubrimiento, todo el universo parecía estar a sus pies, esperándolo para dar el siguiente paso en su aventura. Capítulo 15. El retorno a la casa del bosque. El piojo y la pulga continuaron su andar, sus pasos ahora firmes y tranquilos, sin la prisa ni el miedo que los había acompañado al principio de su travesía. El bosque, que antes les había parecido oscuro y confuso, ahora les parecía un lugar lleno de vida, donde cada árbol susurraba sabiduría, y cada sombra era una caricia amable del viento. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, danzando en el suelo con destellos dorados que iluminaban el sendero, como si todo el bosque celebrara su victoria interna. Habían llegado al final de su viaje, y aunque el camino parecía haber terminado, el piojo sentía que algo aún quedaba por aprender. A medida que avanzaban, un sentimiento de familiaridad lo envolvía. El claro donde había recibido la última revelación ya no estaba a la vista, pero algo en el aire le decía que no estaban lejos de su destino final. La pulga, que había sido su compañera y guía en muchas ocasiones, caminaba a su lado en silencio, mirando al piojo con una mezcla de respeto y comprensión. No hacía falta hablar, porque sabían que lo que ambos habían vivido había sido una lección profunda y transformadora. Al final del sendero, se alzaba la casa del bosque, esa pequeña morada que, aunque modesta, siempre había sido un refugio para el piojo. El techo de ramas se extendía hacia el cielo como un abrazo protector, y las paredes de musgo parecían fusionarse con la tierra, como si la casa misma fuera parte de la naturaleza que la rodeaba. Cuando llegaron a la entrada, el piojo se detuvo un momento, mirando la casa con una nueva perspectiva. Su vida en el bosque ya no era la misma. Lo que antes parecía un lugar aislado, solitario y lleno de sombras, ahora era un refugio de paz, de sabiduría y de crecimiento. Todo había cambiado, pero al mismo tiempo, nada había cambiado. La esencia de la casa, de la tierra, de la vida en el bosque, seguía intacta. Lo único que había transformado era él mismo. Lo hemos logrado, dijo la pulga con una sonrisa en su rostro. Ahora sabes que el verdadero hogar está en tu interior. Este lugar ya no es solo una casa, es un símbolo de todo lo que has aprendido. El piojo asintió, sus ojos brillando con una luz tranquila, casi celestial. No necesitaba más palabras. Sabía que el viaje que había comenzado con temor y dudas había terminado, pero también sabía que, al mismo tiempo, no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Entró en la casa, y una vez dentro, se sentó cerca del fuego. La pulga se posó sobre una ramita cercana, observando en silencio. El piojo cerró los ojos y dejó que los recuerdos de su viaje pasaran por su mente, como una película que desfilaba ante sus ojos. Vio el bosque silencioso, el claro iluminado por la luz dorada, y escuchó de nuevo las palabras de la voz que lo había guiado. Todo parecía tan lejano, pero al mismo tiempo, tan cercano, como si hubiera sido solo un suspiro en el vasto tiempo del universo. He encontrado mi lugar en el mundo, murmuró el piojo para sí mismo, con una sensación de satisfacción que lo llenaba por completo. El fuego crepitaba suavemente, y el calor que emanaba de él era como una caricia en su piel. A través de la ventana, podía ver cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Era un paisaje tranquilo, sereno, un recordatorio de la paz que había encontrado en su corazón. La pulga se acercó y se posó sobre su hombro, observando también el atardecer. No hacía falta decir nada más. Ambos sabían que el viaje no solo había sido una travesía física a través del bosque, sino una exploración profunda del alma. Cada paso, cada lección, había sido un reflejo del crecimiento interno del piojo. El tiempo pasó sin prisa, sin preocupaciones. La luz del día se desvaneció lentamente, y la noche, con su manto oscuro y estrellado, se desplegó sobre el bosque. Dentro de la casa, el piojo y la pulga permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, pero juntos, en una paz profunda. La sabiduría que había ganado el piojo no era algo que pudiera describir con palabras. Era una comprensión tan profunda y tan sutil que solo podía ser vivida. Había encontrado el equilibrio entre su ser interior y el mundo exterior, entre el silencio y la acción, entre la luz y la oscuridad. Y ahora, por fin, entendía lo que significaba ser uno con todo lo que lo rodeaba. El piojo miró a la pulga, y con una sonrisa, le dijo:
La verdadera aventura no ha sido solo llegar hasta aquí. La verdadera aventura es aprender a vivir con lo que hemos descubierto. Y eso, querida amiga, es lo que nunca dejaré de hacer. La pulga asintió, y juntos, miraron las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno, como si también ellas estuvieran celebrando el fin de un ciclo y el inicio de otro. En ese momento, el piojo comprendió que había vuelto a casa, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y allí, en ese pequeño rincón del bosque, encontró una paz duradera que sería su compañera por siempre. Si te ha gustado este audiolibro y deseas seguir explorando más obras que nos acercan a la sabiduría, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido que alimentará tu curiosidad y enriquecerá tu mente. No te pierdas nuestros próximos capítulos, donde seguiremos navegando por los mundos fascinantes de grandes pensadores. Gracias por ser parte de esta comunidad.